En el número 1, la tragedia del chapecoense. ¿Negligencia? Dos fuentes cercanas a la investigación del siniestro del avión en Colombia le dijeron a CNN que el audio publicado en medios colombianos con la conversación entre el piloto del avión siniestrado de Lamia y la torre de control es real. Ese audio sustenta la versión del copiloto de Avianca, Juan Sebastián Upegui, que en audio, que circuló por las redes, le cuenta a alguien cómo vivió la emergencia desde un avión cercano. Avianca confirmó a CNN la identidad del copiloto, que ese audio también es verdadero y que su trabajador no puede hablar con la prensa, pues su testimonio forma parte de las investigaciones. Este es el primer tema de la noche. Vamos con los hechos. Fuerza chapecoense. Esa es la etiqueta que desde el lunes por la noche inunda las redes sociales. Y es que no solo el mundo del deporte está de luto, el mundo entero lo está. Así lo dejaron ver las portadas de los diarios. Un trágico accidente aéreo que terminó con el sueño de un equipo mágico, de jóvenes inspiradores. En un abrir y cerrar de ojos, los perdimos. Sí, los perdimos todos, ustedes y yo. Este es el primer tema de la noche y se lo presento así. El equipo brasileño que viajaba a Colombia para disputar el miércoles la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. Además de los futbolistas, entre las víctimas hay dirigentes, miembros del cuerpo técnico, periodistas y tripulación. Periodista Limay 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre de esperable lluvia sobre las costas de la mamá de 933 bomberos alertados. Vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controla mismo nos dijo, Avianca 9256, vire izquierda rumbo, yo no sé qué. Nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. Ahora tenemos falla total eléctrica, Vectores para proceder a la pista. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesta. Es difícil hablar, no sé qué decir. Es un equipo al que todos amamos, al que hemos seguido por años. Que los transportamos a ellos, vamos a volver con buen resultado. Aquí el goleador. El goleador, el chapecoense, el goleador jugando la primer final de la Sudamericana. No tiene fronteras. Fuerza, familias, hinchada y pueblo chapecoense. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Concluchapecó, hashtag Concluchapecó, en apoyo y en homenaje a estos fallecidos en el accidente aéreo. Concluchapecó es la etiqueta que vamos a estar utilizando.
sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Es la caída del vuelo 2933 de la aerolínea boliviana Lamia, en el que viajaba el equipo de fútbol brasileño chapecoense a dirimir la Copa Suramericana en la ciudad de Medellín, que mantiene desconcertados a los expertos de la aeronáutica civil, cuando aún no se tienen claros todos los detalles del siniestro. Poco a poco comienza a desenredarse la madeja de interrogantes que podrían aclarar las causas por las que la aeronave se precipitó, dejando 71 personas muertas y 6 sobrevivientes. Por el momento, ya está claro cómo se vivieron los últimos minutos en la cabina del avión. La divulgación este miércoles del audio de la conversación entre el capitán de la aeronave y la controladora aérea del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro revela que este reportó una escasez de combustible y después una falla eléctrica. Falla eléctrica total antes de estrellarse. Escuchemos. Señorita Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre de esperable lluvia sobre las costas. La mamá de 933 bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Ya al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señorita. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. Usted está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Muy cerca de la aeronave de Lamia, también en el aire, se vivían momentos de tensión entre las tripulaciones que iban a aterrizar mientras escuchaban la conversación entre la torre de control y la cabina del avión a través de sus equipos. Juan Sebastián Upegui, un copiloto de Avianca, era una de esas personas que vivía los últimos minutos del vuelo accidentado. Su desgarrador testimonio fue la primera descripción detallada del trágico final. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controla mismo nos dijo, Avianca 9256, vire izquierda rumbo, yo no sé qué, y nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. Ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, ahora no lo tengo en contacto radar. Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, a la pista. O sea, así la voz desesperada, y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos. Y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista. Y nosotros callados. Y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9.000 pies, a 8 millas, eso es más o menos el VOR. Y yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, a mí haciendo fuerza y el man, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso de la vida súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal. Mientras tanto, en Brasil y Bolivia avanzan los preparativos para la repatriación de los restos de las víctimas y también para el regreso de los sobrevivientes, tan pronto puedan recibir el alta de los hospitales donde son atendidos en Colombia. Nuestra colega Shasta Darlington visitó más temprano el lugar del siniestro y nos muestra las crudas imágenes del desastre. Al acercarse tanto al desastre, uno se da cuenta de lo aterrador que debe haber sido. Aquí al lado se puede ver la chaqueta del piloto o del copiloto. Aquí el té típico del sur de Brasil, de donde venía el equipo de fútbol. Un manual de vuelo, los carritos que llevaban comida. Luego aquí detrás mío se puede ver el lugar donde los soldados siguen trabajando. Estuvieron revisando de cerca estos escombros. Se pueden ver los asientos, los cables. Ese
increíble que haya habido 6 sobrevivientes, pero también es notable que no se vean señales de explosión ni de fuego. Por eso, los investigadores consideraron que el avión volara bajo sin combustible. Es simplemente increíble, increíblemente triste. Desde esta perspectiva se puede ver cómo el avión se estrelló cuesta abajo por la montaña. Parte de la cabina aún está intacta. Quizás sea ahí donde estaban los sobrevivientes, pero los escombros están esparcidos a lo largo de este pequeño valle. Incluso aquí tenemos una parte del tablero de control de la cabina de pilotos. Y aquí se ve algo más reconfortante. Algunos pobladores locales subieron hasta este lugar para instalar estos pequeños cruces. Aquí otra detrás mío, para mostrar su solidaridad con los sobrevivientes y con aquellos que murieron en el accidente. Shasta Darlington, CNN. Hoy se debió disputar en Medellín la final de la Copa Suramericana, pero el frustrado juego no evitó que miles de aficionados del Atlético Nacional llenaran el estadio Anastasio Girardot para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia. Todos con velas en las manos, como queriendo alumbrar las almas de 71 vidas que se apagaron sobre un cerro de Colombia. Las autoridades colombianas se preparan para un minucioso proceso de investigación que saque a la luz las verdaderas causas que hicieron que se estrellara este vuelo sobre suelo colombiano, el vuelo 2933 de la aerolínea Lamia. Vamos a hablarlo con una figura clave de este proceso. Le doy la bienvenida y agradecimiento por estar aquí en el programa a Alfredo Bocanegra, es el director de Aeronáutica Civil de Colombia. Nos acompaña en vivo desde la ciudad de Medellín. Gracias, señor Bocanegra, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, y a toda la teleaudiencia de CNN en español. Un momento sin duda terrible y un proceso de investigación que no será nada fácil, pero al escuchar los audios, señor Bocanegra, la narración del piloto de Avianca, la comunicación con la torre de control, se pueden ver fallas de inmediato, como el no declararse en emergencia, que no es lo mismo que pedir prioridad. Este es un elemento que ustedes han hecho referencia del mismo, y quisiera saber cuál es su punto en torno a esta gran diferencia, el haber pedido prioridad pero nunca haber declarado la emergencia por parte del piloto. El lenguaje aeronáutico universal tiene unas connotaciones que no permiten ambigüedades, por ser esta una actividad de alto riesgo. La prioridad es una solicitud de poder atender un tema sin que sea absolutamente insuperable, pero la fatalidad próxima sí se asocia exclusivamente con las expresiones universalmente reconocidas de Mayday, 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 o con las expresiones incluso de pan, 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 con el propósito de identificar que si nos encontramos frente a una emergencia inevitable, insuperable, que hace necesario que se activen todos los protocolos de seguridad en las instalaciones aeroportuarias sobre las cuales se tiene contacto con su torre de control. De manera que aquí nosotros sí hemos lamentado que el hecho de que no se hubiera determinado desde el primer momento que se establece la comunicación el carácter de una emergencia insuperable, inevitable, que no se había podido evitar. Es decir que de entrada la comunicación no fue concreta y clara sobre la situación del avión. Pero además quiero preguntarle, porque aquí hay un trasfondo importante, las consecuencias que pudiera traer el declarar una emergencia, que ojalá hubiera sido así, se hubiera salvado toda esta gente, se hubiera salvado este vuelo y no estuviéramos lamentando esta tragedia. Pero aquí no solamente es declarar un avión en emergencia, es que después de que se declara en emergencia puede haber consecuencias en el ámbito legal y en el ámbito económico. ¿Me puede explicar, por favor? Lo que sigue inmediatamente a una declaratoria de emergencia y a la activación de los mecanismos de seguridad, a la aplicación de los químicos para evitar una explosión o alzamiento de llamas y el proceso de evacuación, lo que sigue
es que la aeronave queda inmovilizada y la tripulación en su totalidad, para efectos de investigación, queda suspendida de sus actividades regulares. Allí, una vez se establezca esta inmovilidad de la aeronave y esta suspensión del personal humano, procede la indagación de las causas que determinaron esa emergencia como un hecho excepcional. Y luego vienen las consecuencias de carácter administrativo, sancionatorio si fue por fallas imputables a la conducta humana o falta de previsión de un resultado previsible, y si fueron causas que en realidad corresponden a situaciones no antrópicas, sino a situaciones meteorológicas, por ejemplo, situaciones naturales, tormentas eléctricas, etcétera, o a cualquier acontecimiento que no tenga asociación directa con la persona humana, lo cual la relevaría completamente de responsabilidad. Pero todo ese protocolo hay que seguirlo tal cual lo estamos describiendo, y lo digo para que haya una ilustración comprensiva de esta situación. Completamente claro, señor Bocanegra. Voy a hacerle una pregunta que es compleja. Voy a marcar una pausa después de hacerla para darle el tiempo a responder, dadas las circunstancias y el desarrollo de la investigación. Pero cuando tomamos en cuenta los siguientes elementos: una aerolínea que tiene 2 aviones parados, solamente está operando uno, que no está en las mejores condiciones económicas y que el piloto es socio de la misma, ¿cree usted que este fue elemento determinante para evadir la declaración de emergencia por lo que pudiera representar económicamente y en otros ámbitos como una investigación legal de la misma aerolínea? Se lo pregunto de entrada, si es algo que se ha considerado y lo están pensando. Marco la pausa y regreso para escuchar su punto en torno a esto, porque son elementos que hay que traer a la mesa, que tienen su peso y que pudieran ser determinantes en parte de la investigación. Voy a hacer una pausa, regreso. Estoy con Alfredo Bocanegra, director de Aeronáutica Civil de Colombia. Sus comentarios, por favor, y sus deseos para los familiares, amigos, para los mismos sobrevivientes, hágalo donde usted quiera, pero yo le ofrezco también dejar un recuerdo en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Sus comentarios son muchos, los estoy leyendo, los estoy retuiteando. @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, la etiqueta que estamos utilizando en homenaje a estos jóvenes, estas vidas que se han perdido. Numeral Concluchapecó, #Concluchapecó. Lo voy a dejar con quizás las últimas imágenes en vida de los tripulantes del avión antes de partir de Bolivia. Claro que sí, la mía, como siempre, transportando a equipos de fútbol, en este caso a Chapecó, llevándolos hasta la ciudad de Medellín. Este gran equipo que desde muy abajo he escalado bastante, ahora ya están en la final, la segunda vez que los transportamos a ellos, vamos a volver con buen resultado. Aquí el goleador. El goleador, el chapecoense, goleador, jugando la primer final de la Sudamericana. Uma final muito importante para nós, conduzido pela Laminha, nós estamos bem. E a gente espera que nos deem sorte, como foi da primeira vez, que a gente consiga fazer grande resultado e levar a decisão final para o Brasil. Estamos muito orgulhosos de representar o Brasil, chegar a essa final. Antes de regresar con mi invitado, Alfredo Bocanegra, director de Aeronáutica Civil de Colombia, quiero hacer una corrección, pronuncié mal el nombre del estadio, Atanasio, me parece que dije Anastasio, no, es Atanasio Girardot. Vamos entonces ahora de vuelta a la ciudad de Medellín. Ahí está Alfredo Bocanegra, director Aeronáutica Civil de Colombia. Y le hacía una pregunta, sé que es complicada, siéntase en la libertad el señor Bocanegra de responderla o no, pero las condiciones de la misma aerolínea, con 2 naves en tierra que no volaban, solo una nave volando, siendo el piloto solo de la misma empresa, y las consecuencias que podría haber traído para la empresa y para él el tema de declarar emergencia en lugar de pedir prioridad, ¿cree que sea un factor del por qué nunca se habló claro con la torre de control para decir estamos en emergencia? Entenderá usted la dificultad que me asiste en contestar esta pregunta,
ya que en este momento estamos recibiendo un observador que acompaña la investigación de Bolivia, el capitán Saavedra, e igualmente 2 observadores que acompañan la misión de parte de Brasil. De manera que no considero justo emitir un juicio de valor. Lo que hemos dado en la rueda de prensa de la noche de hoy con nuestro secretario de Seguridad Aérea es un avance en el sentido de mencionar varias cosas. Uno, las grabaciones que circulan, tanto la del periodista, tanto la del copiloto como la de la torre de control, nosotros no las tomamos como oficiales porque no proceden de nuestras fuentes. Sin embargo, no las desestimamos porque en el resultado de la investigación se podrían validar con los documentos originales y con las bases originales de que son auténticas. Arrojan luces y claridad también muchas versiones, entre esas el representante de la misma empresa que ha dicho hoy en la ciudad de Medellín a medios nacionales y a medios internacionales que el piloto tenía la alternativa de haber podido reabastecerse en Bogotá y que era una decisión absoluta de su propio fuero el tomarla o no. De manera que allí considero que quedan extendidos muchos indicios y muchos elementos para poder concluir y que sean los teleaudientes los que puedan discernir sobre este aspecto. ¿Cuáles serían, y yo lo entiendo, le agradezco la honestidad y por eso le daba yo la libertad de responder concretamente o no, porque sé lo difícil que es esto, estoy totalmente consciente. Me gustaría, si es posible, que subrayáramos o resaltáramos los principales indicios que hoy pudiera usted resaltar. Acaba de resaltar uno de ellos, es el tema de combustible. ¿Qué otros indicios tienen ustedes que son resaltables y se están investigando? Digamos que podemos resaltar, 1, el tema del combustible, 2, el tema de no haber utilizado un alterno para reabastecerse, 3, igualmente un plan de vuelo que incluía ese alterno y no fue utilizado. Igualmente, el tema de que el piloto era un piloto que conocía la ruta, era un piloto que conocía el aeropuerto, era un piloto que había transportado, según lo reconoció el propio profesor Reinaldo Rueda, técnico del Atlético Nacional, en más de 6 oportunidades desde y hacia Medellín, en ese mismo avión, al equipo Atlético Nacional y a otros equipos que vinieron a contender con él en algunos torneos. De manera que eso deja una serie de definiciones, una serie de conceptos que contribuyen a la investigación, que una vez se saque la información de las cajas negras e igualmente se cotejen las grabaciones de la controladora del momento, se podrá determinar los marcos de responsabilidad. Por ahora lo que se anticipa es que efectivamente, por no haber impregnado los cuerpos de combustible, por no haber explosionado la aeronave, por no haber tenido tampoco impregnación de combustible en el área, ni tampoco en los sobrevivientes, es posible que el combustible que reposaba no fuera el suficiente. Que es posible que no fuera el suficiente. Me quedan solamente 30 segundos, señor Bocanegra. Tampoco podemos entrar demasiado en la investigación porque entiendo las circunstancias, pero preguntarle finalmente, digo ya para finalizar, las consecuencias en el grado de responsabilidad, ¿hasta dónde podrían llegar? Muchas personas piensan que si la falla fue humana y resultara después de la investigación que fue el piloto el responsable, las cosas no llegarían más allá. La pregunta es, ¿cuáles serían los alcances en este escenario para quien resulte responsable, por decirlo de alguna forma? Digamos, hay 2 tipos de responsabilidad. Uno, el de la empresa, que compromete a la aeronave, y 2, el del capitán, que compromete el ejercicio inmediato, siguiente y a veces definitivo, con posibilidades escalonadas dependiendo de los niveles de responsabilidad, de una suspensión o incluso de una cancelación definitiva de la licencia como piloto. Acuérdese que nosotros en el ámbito de la aviación somos regulados por la OASI y además a nivel latinoamericano tenemos la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil y tenemos unos reglamentos que, si bien tenemos algunas competencias residuales en los estados, los parámetros de seguridad son muy imperativos y son muy fuertes y son transnacionales, están por encima de las normas nacionales. Señor Bocanegra, ha sido un placer. Le agradezco que aún bajo las circunstancias de una investigación en desarrollo haya aceptado esta invitación aquí en Conclusiones.
le digo que respetaremos los tiempos y me gustaría poder hablar con usted ya que haya desarrollado mucho más y se tengan definiciones más concretas, sobre todo también con la lectura de las cajas negras y los datos que arroja la misma. Muchas gracias, señor Bocanegra. Gracias, Fernando, y con mucha disposición tan pronto tengamos todos los resultados oficiales. Se le agradece y aquí lo esperaremos con mucho interés y con mucho agradecimiento. Buenas noches, señor Bocanegra, allá en Colombia. Muy amable. Voy a marcar una pausa. Regreso entonces. Tengo un segundo tema esta noche. O un segundo invitado. Es Lester Toledo. ¿Terrorista o perseguido? Es el diputado opositor venezolano que rompe el silencio aquí en Conclusiones. Ya está en nuestros estudios. En un momento hablo con él. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Conclusiones fue presentado. Línea, se lo pregunto de entrada si es algo que se ha considerado y lo están pensando. Marco la pausa y regreso para escuchar su punto en torno a esto, porque son elementos que hay que traer a la mesa, que tienen su peso y que pudieran ser determinantes en parte de la investigación. Voy a hacer una pausa, regreso. Estoy con Alfredo Bocanegra, director de Aeronáutica Civil de Colombia. Sus comentarios, por favor, y sus deseos para los familiares, amigos, para los mismos sobrevivientes, hágalo donde usted quiera, pero yo le ofrezco también dejar un recuerdo en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Sus comentarios son muchos, los estoy leyendo, los estoy retuiteando. @soy F del Rincón, @soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, la etiqueta que estamos utilizando en homenaje a estos jóvenes, a estas vidas que se han perdido. Numeral Concluchapecó, hashtag Concluchapecó. Lo voy a dejar con quizás las últimas imágenes en vida de los tripulantes del avión antes de partir de Bolivia. Claro que sí, la mía, como siempre, transportando a equipos de fútbol, en este caso, a Chapecó, llevándolos hasta la ciudad de Medellín. Este gran equipo que desde muy abajo he escalado bastante, ahora ya están en la final, la segunda vez que los transportamos a ellos, vamos a volver con un buen resultado. Aquí el goleador. El goleador, el chapecoense, el goleador, jugando la primer final de la Sudamericana. Uma final muito importante para nós, conduzido pela Laminha, nós estamos bem. E a gente espera que nos deem sorte, como foi da primeira vez, que a gente consiga fazer grande resultado e levar a decisão final para o Brasil. Estamos muito orgulhosos de representar o Brasil, chegar a essa final. Antes de regresar con mi invitado, Alfredo Bocanegra, director de Aeronáutica Civil de Colombia, quiero hacer una corrección, pronuncié mal el nombre del estadio, Atanasio, me parece que dije Anastasio, no, es Atanasio Girardot. Vamos entonces ahora de vuelta a la ciudad de Medellín. Ahí está Alfredo Bocanegra, director Aeronáutica Civil de Colombia. Y le hacía una pregunta, sé que es complicada, siéntase en la libertad el señor Bocanegra de responderla o no, pero las condiciones de la misma aerolínea, con dos naves en tierra que no volaban, solo una nave volando, siendo el piloto solo de la misma empresa, y las consecuencias que podría haber traído para la empresa y para él el tema de declarar emergencia en lugar de pedir prioridad, ¿cree que sea un factor del por qué nunca se habló claro con la torre de control para decir estamos en emergencia? Entenderá usted la dificultad que me asiste en contestar esta pregunta, ya que en este momento estamos recibiendo un observador que acompaña la investigación de Bolivia, el capitán Saavedra, e igualmente dos observadores que acompañan la misión de parte de Brasil. De manera que no considero justo emitir un juicio de valor. Lo que hemos dado en la rueda de prensa de la noche de hoy con nuestro secretario de Seguridad Aérea es un avance en el sentido de mencionar varias cosas. Uno, las grabaciones que circulan, tanto la del periodista, tanto la del copiloto como la de la torre de control, nosotros no las tomamos como oficiales porque no proceden de nuestras fuentes. Sin embargo, no las desestimamos porque en el resultado de la investigación se podrían validar
con los documentos originales y con las bases originales de que son auténticas. Arrojan luces y claridad también muchas versiones, entre esas el representante de la misma empresa que ha dicho hoy en la ciudad de Medellín a medios nacionales y a medios internacionales. Nada fácil, pero al escuchar los audios, señor Bocanegra, la narración del piloto de Avianca, la comunicación con la torre de control, se pueden ver fallas de inmediato, como el no declararse en emergencia, que no es lo mismo que pedir prioridad. Este es un elemento que ustedes han hecho referencia del mismo, y quisiera saber cuál es su punto en torno a esta gran diferencia, el haber pedido prioridad pero nunca haber declarado la emergencia por parte del piloto. El lenguaje aeronautical tiene unas connotaciones que no permiten ambigüedades, por ser esta una actividad de alto riesgo. La prioridad es una solicitud de poder atender un tema sin que sea absolutamente insuperable, pero la fatalidad próxima sí se asocia exclusivamente con las expresiones universalmente reconocidas de Mayday, 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 o con las expresiones incluso de pan, 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 con el propósito de identificar que si nos encontramos frente a una emergencia inevitable, insuperable, que hace necesario que se activen todos los protocolos de seguridad en las instalaciones aeroportuarias sobre las cuales se tiene contacto con su torre de control. De manera que aquí nosotros sí hemos lamentado que el hecho de que no se hubiera determinado desde el primer momento que se establece la comunicación el carácter de una emergencia insuperable, inevitable, que no se había podido evitar. Es decir que de entrada la comunicación no fue concreta y clara sobre la situación del avión. Pero además quiero preguntarle, porque aquí hay un trasfondo importante, las consecuencias que pudiera traer el declarar una emergencia, que ojalá hubiera sido así, se hubiera salvado toda esta gente, se hubiera salvado este vuelo y no estuviéramos lamentando esta tragedia. Pero aquí no solamente es declarar un avión en emergencia, es que después de que se declara en emergencia puede haber consecuencias en el ámbito legal y en el ámbito económico. ¿Me puede explicar, por favor? Lo que sigue inmediatamente a una declaratoria de emergencia y a la activación de los mecanismos de seguridad, a la aplicación de los químicos para evitar una explosión o alzamiento de llamas y el proceso de evacuación, lo que sigue es que la aeronave queda inmovilizada y la tripulación en su totalidad, para efectos de investigación, queda suspendida de sus actividades regulares. Allí, una vez se establezca esta inmovilidad de la aeronave y esta suspensión del personal humano, procede la indagación de las causas que determinaron esa emergencia como un hecho excepcional. Y luego vienen las consecuencias de carácter administrativo, sancionatorio si fue por fallas imputables a la conducta humana o falta de previsión de un resultado previsible, y si fueron causas que en realidad corresponden a situaciones no antrópicas, sino a situaciones meteorológicas, por ejemplo, situaciones naturales, tormentas eléctricas, etcétera, o a cualquier acontecimiento que no tenga asociación directa con la persona humana, lo cual la relevaría completamente de responsabilidad. Pero todo ese protocolo hay que seguirlo tal cual lo estamos describiendo, y lo digo para que haya una ilustración comprensiva de esta situación. Completamente claro, señor Bocanegra. Voy a hacerle una pregunta que es compleja. Voy a marcar una pausa después de hacerla para darle el tiempo a responder, dadas las circunstancias y el desarrollo de la investigación. Pero cuando tomamos en cuenta los siguientes elementos, una aerolínea que tiene 2 aviones parados, solamente está operando uno, que no está en las mejores condiciones económicas y que el piloto es socio de la misma, ¿cree usted que este fue elemento determinante para evadir la declaración de emergencia por lo que pudiera representar económicamente y en otros ámbitos como una investigación legal de la misma aerolínea?
Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Concluchapecó, hashtag Concluchapecó, en apoyo y en homenaje a estos fallecidos en el accidente aéreo. Concluchapecó es la etiqueta que vamos a estar utilizando. Sus mensajes a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Es la caída del vuelo 2933 de la aerolínea boliviana Lamia, en el que viajaba el equipo de fútbol brasileño chapecoense a dirimir la Copa Suramericana en la ciudad de Medellín, que mantiene desconcertados a los expertos de la aeronáutica civil, cuando aún no se tienen claros todos los detalles del siniestro. Poco a poco comienza a desenredarse la madeja de interrogantes que podrían aclarar las causas por las que la aeronave se precipitó, dejando 71 personas muertas y 6 sobrevivientes. Por el momento, ya está claro cómo se vivieron los últimos minutos en la cabina del avión. La divulgación este miércoles del audio de la conversación entre el capitán de la aeronave y la controladora aérea del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro revela que este reportó una escasez de combustible y después una falla eléctrica. Falla eléctrica total antes de estrellarse. Escuchemos. Está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre de operable lluvia sobre las personas, mamá de 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360. Ya al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señora. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. Usted está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Muy cerca de la aeronave de Lamia, también en el aire, se vivían momentos de tensión entre las tripulaciones que iban a aterrizar mientras escuchaban la conversación entre la torre de control y la cabina del avión a través de sus equipos. Juan Sebastián Upegui, un copiloto de Avianca, era una de esas personas que vivía los últimos minutos del vuelo accidentado. Su desgarrador testimonio fue la primera descripción detallada del trágico final. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controla mismo nos dijo, Avianca 9256, vire izquierda rumbo, yo no sé qué, y nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. Ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Entonces la controladora le dijo, ahora no lo tengo en contacto radar, Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, vectores. Señorita Lima India 2933, está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre de operable lluvia sobre las personas, mamá de 933, bomberos alertados. En el número 1, la tragedia del chapecoense. ¿Negligencia? Dos fuentes cercanas a la investigación del siniestro del avión en Colombia le dijeron a CNN que el audio publicado en medios colombianos con la conversación entre el piloto del avión siniestrado de Lamia y la torre de control es real. Este audio sustenta la versión del copiloto de Avianca, Juan Sebastián Upegui, que en audio, que circuló por las redes, le cuenta a alguien cómo vivió la emergencia desde un avión cercano. Avianca confirmó a CNN la identidad del copiloto, que ese audio también es verdadero y que su trabajador no puede hablar con la prensa, pues su testimonio forma parte de las investigaciones. Este es el primer tema de la noche. Vamos con los hechos. Fuerza chapecoense. Esa es la etiqueta que desde el lunes por la noche inunda las redes sociales. Y es que no solo el mundo del deporte está de luto. El mundo entero lo está. Así lo dejaron ver las portadas de los diarios. Un trágico accidente aéreo que terminó con el sueño de un equipo mágico, de jóvenes inspiradores. En un abrir y cerrar de ojos, los perdimos.
Sí, los perdimos todos, ustedes y yo. Este es el primer tema de la noche y se lo presento así. El equipo brasileño que viajaba a Colombia para disputar el miércoles la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional. Además de los futbolistas, entre las víctimas hay dirigentes, miembros del cuerpo técnico, periodistas y tripulación. Periodista Lima y 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre de esperable lluvia sobre las costas, la mamá de 933 bomberos alertados. Vectores a la pista. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controla mismo nos dijo, Avianca 9256, vira izquierda rumbo, yo no sé qué, nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. Ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? No contesta. Es difícil hablar. No sé qué decir. Es un equipo al que todos amamos, al que hemos seguido por años. Segunda vez que los transportamos a ellos, vamos a volver con buen resultado. Aquí el goleador. El goleador, el chapecoense, el goleador jugando la primer final de la Sudamericana. Fuerza, familias, hinchada y pueblo chapecoense. Para proceder a la pista, o sea, así la voz desesperada, y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos, y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores para proceder a la pista, y nosotros callados, y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con 9.000 pies, a 8 millas, eso es más o menos el BOR, y yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, a mí haciendo fuerza y el man, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, responda, responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso de la vida súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal. Mientras tanto, en Brasil y Bolivia avanzan los preparativos para la repatriación de los restos de las víctimas y también para el regreso de los sobrevivientes, tan pronto puedan recibir el alta de los hospitales donde son atendidos en Colombia. Nuestra colega Shasta Darlington visitó más temprano el lugar del siniestro y nos muestra las crudas imágenes del desastre. Al acercarse tanto al desastre, uno se da cuenta de lo aterrador que debe haber sido. Aquí al lado se puede ver la chaqueta del piloto o del copiloto. Aquí el té típico del sur de Brasil, de donde venía el equipo de fútbol. Un manual de vuelo, los carritos que llevaban comida. Luego aquí detrás mío se puede ver el lugar donde los soldados siguen trabajando. Estuvieron revisando de cerca estos escombros. Se pueden ver los asientos, los cables. Es increíble que haya habido 6 sobrevivientes, pero también es notable que no se vean señales de explosión ni de fuego. Por eso, los investigadores consideraron que el avión volara abajo sin combustible.
Es simplemente increíble, increíblemente triste. Desde esta perspectiva se puede ver cómo el avión se estrelló cuesta abajo por la montaña. Parte de la cabina aún está intacta. Quizás sea ahí donde estaban los sobrevivientes, pero los escombros están esparcidos a lo largo de este pequeño valle. Incluso aquí tenemos una parte del tablero de control de la cabina de pilotos. Y aquí se ve algo más reconfortante. Algunos pobladores locales subieron hasta este lugar para instalar estos pequeños cruces. Aquí otra detrás mío, para mostrar su solidaridad con los sobrevivientes y con aquellos que murieron en el accidente. Shasta Darlington, CNN. Hoy se debió disputar en Medellín la final de la Copa Suramericana, pero el frustrado juego no evitó que miles de aficionados del Atlético Nacional llenaran el estadio Anastasio Girardot para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia. Todos con velas en las manos, como queriendo alumbrar las almas de 71 vidas que se apagaron sobre un cerro de Colombia. Las autoridades colombianas se preparan para un minucioso proceso de investigación que saque a la luz las verdaderas causas que hicieron que se estrellara este vuelo sobre suelo colombiano, el vuelo 2933 de la aerolínea Lamia. Vamos a hablarlo con una figura clave de este proceso. Le doy la bienvenida y agradecimiento por estar aquí en el programa a Alfredo Bocanegra, es el director de Aeronáutica Civil de Colombia. Nos acompaña en vivo desde la ciudad de Medellín. Gracias, señor Bocanegra, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Fernando, y a toda la teleaudiencia de CNN en español. Un momento sin duda terrible y un proceso de investigación que no será